Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Mi nombre es Viviana Otero, soy locutora nacional argentina y hoy vamos a hablar en herramientas para el comunicador de audiolibros. Y para ello tenemos a un gran invitado, director de audiolibros, narrador, Javier Portugués, director, narrador de audiolibros, Penguin Audio, Planeta Audio, Audible, manager asociado del espacio de creación Mercader Lab, socio administrador del estudio y locales GG Producciones, miembro de la Junta Directiva de SGAE España, Sociedad General de Autores y Editores. Gracias a todos los que se van sumando, vamos aguardando un poquito más a que seamos más los que podemos preguntar acerca de este formato largo y que requiere un entrenamiento, por supuesto, para poder trabajar con responsabilidad como profesionales de la voz. Javier Portugués es formador habitual en cursos sobre la industria de la música, SAE Institute, Universidad Carlos III, Universidad de Cantabria, entre otros espacios educativos, y ya lo voy a sumar a nuestro vivo realizado en España, a nuestros queridos amigos de España también un beso enorme, a todos aquellos que por supuesto se sumarán o verán nuestro vivo más adelante. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Molestándote, sí, perfecto. Molestándote un poquito, porque ya son las 11 y habrás tenido un día intenso, me imagino. Nada, pero es una hora estupenda, la verdad, no hay problema. Encantado además de estar aquí Qué contigo, bueno, Vivian. qué bueno. Recién estaba comentando el placer de haberte conocido, haber hecho un taller con vos sobre audiolibros en el Congreso Volé España, junto a tantos profesionales, y no olvido tu calidez, siempre conversando con todos, rodeado de gente ávida por conocer todo al respecto de la industria del audiolibro, y tu amabilidad. Y eso es algo que va más allá de la profesión, es algo que trasciende. Y yo digo que, bueno, que eso es maravilloso, ¿no? Y que hay que transmitirlo también. Sí, además es que la gente que acude a ese congreso, a Volé, va ávida de conocimientos y de crear una red de contactos. Y yo he estado en unos cuantos congresos y creo que en muy pocos como este se ve el ímpetu de la gente, del público, de todos los que asisten, de todos los ponentes, por hacer industria, ¿no? Por sentirse gremio, por sentirse colectivo de Y trabajadores. La verdad parte. que es un gusto participar. Sí, le mandamos un saludo también a Ana Viñuela, que espero que Claro, ya esté armando todo para el próximo. No sé si podré viajar, porque acá en Argentina viste cómo están las cosas, ya. pero voluntad hay, ganas hay. Gran deporte, una que se están saludando. Muchas gracias a los que se están comunicando acá con nosotros, conectando. Pueden hacer preguntas, porque hoy vamos a hablar de este formato de larga duración, el audiolibro. ¿Cuáles son, Javier, las características y también las habilidades que debe tener quien decida ser narrador profesional de audiolibros? Bueno, fíjate que la formación de narrador, narradora de audiolibros específica no existía, no existe. Es decir, la industria del audiolibro se viene alimentando de profesionales de la voz que vienen de otros sectores, ¿no? Principalmente actores, actrices de doblaje, locutores, radiofónicos, publicitarios, incluso actores de teatro, ¿no? Que han decidido pasar a formar parte del colectivo de narradores de audiolibros. No existe una vocación del narrador de audiolibros porque es un negocio muy reciente realmente. Y eso que en Latinoamérica y en el mundo anglosajón nos llevan bastante ventaja, nos lleváis bastante ventaja a los españoles en ese sentido. Aquí todavía es una industria muy incipiente, está empezando, pero bueno, cuando uno escucha que, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos autores como Stephen King, pues tienen prácticamente el 50% de su público de lectores ya pendiente del formato audiolibro, aquí en España todavía lo vemos lejísimos, ¿no? Entonces es verdad que es un negocio que a día de hoy todavía se alimenta de otros profesionales de la voz. Sí es cierto que desde hace 5, 6, 7 años ha empezado a formarse no tanto a actores, actrices de voz para audiolibros, sino a directores. Yo, por ejemplo, hice un curso de directores de audiolibros para Penguin Random House España porque querían abrir la división de audiolibros y no querían lanzarse a la piscina a lo loco. Querían formar gente de Bien una manera específica para el formado. formato audiolibro porque no existía. Y ahí es donde empezamos los directores, directoras que hicimos aquel curso, empezamos a
a tirar de actores de doblaje, locutores, que pensábamos que podían funcionar en este formato. Así que a día de hoy no te puedo decir un listado de habilidades específicas que tenga que tener un actor o una actriz de voz para audiolibros, pero a lo largo de la charla seguro que vamos desgranando algunos. Seguramente, pero ha crecido la industria del audiolibro muchísimo, y como me decías, no necesariamente tiene que ser locutor. Esto para los profesionales que están escuchando, puede ser actor de voz, doblaje, y preferentemente que tenga una formación, ¿no? Porque me imagino que una condición debe ser buena dicción, Claro, claro. la lectura rápida. Sí, hay una serie de habilidades. Vamos a hablar de los profesionales, porque ten en cuenta, Viviana, que luego también, como director, yo muchas veces he tenido que dirigir bien a celebrities o actores de otros medios que participan en audiolibros, o bien a los autores de los audiolibros. Es decir, yo igual he tenido que dirigir a Boris Izaguirre, que es un periodista y presentador televisivo y guionista de series en España. Es venezolano, pero trabaja en España desde hace muchísimos años, que no tiene una formación específica, pero escribió un libro, y era un libro que tenía todo el sentido si lo narraba él, porque además tenía un componente autobiográfico muy importante. O en otras ocasiones hablamos de biografías, de gente que ha escrito su autobiografía y que quieren narrar en primera persona su audiolibro. Como Y te hago una consulta. Sí. En ese caso, disculpa que te interrumpa, en ese caso, ¿el autor va también generando alguna adaptación sobre ese texto que escribió? ¿Lo va haciendo en el momento? ¿Lo piensa antes? Claro. Porque no es lo mismo, ¿viste? Que escribir, que no tiene tal vez absolutamente llevarlo, nada que ver. ¿no? Mira, de hecho, te pongo un ejemplo. Dirigí un audiolibro a Simón Vargas, que es el bajista del grupo de pop colombiano Morat. Escribió un libro maravilloso, se llama A la orilla de la luz, y son cuentos que ocurren en la ciudad de Bogotá, de donde él es originario, ¿no? Y entonces, él era la primera vez, por supuesto, que hacía un audiolibro, lo narraba en primera persona porque además su acento bogotano tenía todo el sentido, es decir, lo tenía que narrar él, no lo podía narrar nadie más. Y mientras lo estaba narrando, él mismo decía, wow, es que si yo hubiera sabido que esto iba a tener un formato audio, nunca hubiera escrito esta frase así. O me estoy dando cuenta al leer este diálogo que es un poco farragoso y que yo lo quería haber hecho más coloquial, más divertido, más rápido, ¿no? Él mismo me pidió cambiar partes de la obra cuando lo estaba narrando, pero no se dio cuenta hasta que no se puso a narrarlo, ¿de acuerdo? Mira qué interesante. Y sin embargo, hay otros autores, volviendo al caso de Stephen King, por ejemplo, que él en entrevistas ha reconocido que así como fue uno de los primeros escritores que llegó a escribir condicionado por el lenguaje audiovisual del cine, porque se adaptaban a película el 80% de sus libros, el 90% de sus libros, y que eso le acabó condicionando de manera que cuando escribía, él ya estaba pensando en qué tipo de luz, qué tipo de fotografía, cómo era el aspecto del actor que iba a hacer el malo o el bueno y tal. Hoy en día, él mismo ya dice que cuando está escribiendo, ya está pensando en el formato audiolibro. Y aquí en España, charlando con uno de los autores más leídos de este país, que es Juan Gómez Jurado, con el cual tengo el gusto de trabajar habitualmente porque o narro o dirijo gran parte de su obra, él también dice que el multiformato le ha ayudado o le ha condicionado un poco la forma de escribir. Son escritores que ya tienen un concepto audiovisual de su obra literaria y ahora solo de audio mucho más avanzado que los escritores clásicos de toda la vida, ¿no? Y si te piden de hacer esa adaptación, ¿qué elementos tenés en cuenta? ¿Dejás que esa persona vuele creativamente o estás ahí en el detalle? Claro. Estos fueron puntillosos ahí en el punto, porque yo digo, ¿hasta dónde puedes ser creativo acá, no? Tiene que salir todo con una visión muy clara del producto final, bueno, supongo. Generalmente las cosas las dicta la lógica. Es decir, lógicamente si estás audioleyendo, si estás narrando una obra y dice, en las siguientes páginas veremos, bueno, pues a lo mejor cambias la palabra páginas, pues en los siguientes capítulos o más adelante veremos. Lógicamente haces una adaptación del momento que es pura lógica, ¿no? Hay que hacer adaptaciones que son necesarias, por ejemplo, cuando hablamos de gráficos, ocurre mucho, cuando se narra no ficción o se narra ensayo, de repente te topas con un gráfico y está escrito, vemos en la figura A cómo se llega a la figura B. Muchas veces tienes que adaptar eso para que alguien que lo está escuchando lo entienda porque no lo ve. Entonces, ese trabajo
es complicado. Y muchas veces, obviamente, no es responsabilidad del actor ni la actriz, lo es del director y del productor ejecutivo. Muchas veces se levanta el teléfono y se dice, mira, tenemos este problema. Obviamente son problemas que tienes que tener identificados y resueltos antes de estar en cabina con la persona que lo está narrando, por supuesto. Y esa es la labor previa del director del audiolibro. La preparación de la obra, desgranar todas y cada una de las incidencias que te vas a encontrar. Ya no te digo pronunciaciones en idiomas extranjeros, toponimia, ciudades, acentos, es decir, todo eso lo hace primero el director y va con todos esos problemas resueltos a la cabina de grabación con el técnico y con el actor. Qué bien que me indicase esto porque pensé que también era responsabilidad del narrador ir a buscar ese glosario o esas palabras que de repente la pronunciación, bueno, los modismos también. Acá nos están escribiendo, solo Evita dice imprescindible profesionales como tú, dirigiendo a este actor. Que en España vamos a la cola, dice. Bueno, gracias por tu comentario. Qué importante esto de contar con un director. Yo pensé que podía ser que uno, bueno, en la autodirección, está la autodirección de audiolibros, ¿no? A distancia. Y en ese caso, ¿cómo registramos todo esto? O sea, además del trabajo del glosario, las palabras, ¿cómo distinguimos esos matices? Porque se nos hace un poco, nos acostumbramos, ¿no? A esa forma de hablar y tal vez no da con el texto. ¿Cómo se hacen esos formatos a larga distancia, ¿no? Para grabar. Bueno, existe la autodirección. Desde mi punto de vista no es lo ideal, porque creo que debe haber Para mí es muy importante que existan las tres figuras durante el proceso de grabación del audiolibro. El técnico de sonido, el director y el narrador, ¿vale? Sí es verdad que en algunas ocasiones, o con algún tipo de clientes, con algunas plataformas, te piden que dirijas y narres al mismo tiempo. Ahí tienes que hacer el trabajo previo, tienes que narrar en cabina, pero tampoco puedes confiar que el técnico de sonido vaya a identificar que has leído mal una palabra o que has pronunciado mal. Entonces, tienes que hacer un doble trabajo y es el de volverte a casa con los archivos que has grabado ese día, volver a escuchar con el texto escrito delante, apuntar incidencias, posibles retakes, que es como lo llamamos, ¿no? Correcciones, y al día siguiente, antes de hacer la siguiente sesión de grabación, pues corregir todas esas cosas, de manera que, bueno, multiplicas un poco el trabajo, tienes que hacer el del director y el del actor, pero el proceso es exactamente el mismo. Identificas posibles incidencias, las dejas resueltas y cuando te vas delante del micrófono a cabina las tienes que tener solucionadas. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Sí, ahora? Se nos cortó un poquito, un delay. Vale. Sí, ahora sí. Me dijiste a la cabina, digo, ¿cuánto trabajo que es para obtener 1 hora o 2 horas de una grabación limpia, ¿no? O sea, todas las correcciones que hay que hacer. Pero antes de ir a las correcciones, a la cantidad de correcciones y a los momentos de la corrección, nos pregunta María del Mar, ¿requisito es tener una voz dulce, supongo, al igual que un presentador de radio? Interesante. No, es un error pensar que, y generalmente muchos actores, actrices se acercan y dicen, oye, yo creo que podría narrar audiolibros porque todo el mundo me dice que tengo una voz bonita. No es así. Si tienes una voz dulce, te va a costar mucho hacer un alienígena caníbal enfadado. Y a lo mejor lees un libro que necesita un personaje de esas características. Quiero decir, no hay una voz dulce que tenga que leerlo todo. A mí me disgustaría profundamente estar escuchando un thriller que tiene que generar una tensión y que me lo lean con una voz así de dulce. No, es decir, cada obra necesita un tipo de voces y la labor del casting, del director y del productor ejecutivo es muy importante. Por supuesto, sí que hay que tener, tú lo decías antes, Viviana, una muy buena dicción, porque tenemos que pensar que la gente no escucha el audiolibro, generalmente, igual hay gente que sí, pero la gente no escucha el audiolibro sentada en un sillón con unos auriculares impresionantes, en absoluto silencio, con la luz bajada. No. Precisamente uno de los fuertes del formato audiolibro es que lo puedes escuchar paseando al perro, planchando, haciendo deporte en el gimnasio, cocinando o conduciendo de vacaciones en el coche. Entonces, tienes que tener prevista esa situación para facilitar en la medida de lo posible que la pronunciación que tienes ayude a que el lector, el audiolector, como lo llamamos, no tenga que estar haciendo un esfuerzo constante para enterarse de qué es lo que ha dicho.
Con lo cual, aunque pueda parecer un poco forzado, hay que acostumbrarse a masticar muy bien las sílabas, a explicarlo todo con una velocidad adecuada, a pronunciar todas y cada una de las letras, porque si no, estás poniendo difícil la labor del audiolector y lo que tienes que hacer es facilitársela. Y entonces, además de la dicción, ¿qué es lo importante del audiolibro? Vale. Hay una corriente que piensa que el audiolibro tiene que ser frío en el sentido de decir una sola persona que lo lea, que no haga un aporte interpretativo, que eso ya lo hará la persona que lo esté escuchando, que sea frío, no es mi manera de pensar. Yo creo que el audiolibro, precisamente uno de los fuertes que tiene, es que puedes darle valor a la interpretación. No digo que haya que hacer repartos corales de hombres, mujeres, ancianos, niños, que hagan cada una de las voces. A veces se hace, ocasionalmente se hace y es estupendo, pero un buen narrador de audiolibros debería ser capaz de hacer las inflexiones en la voz justas y necesarias, sin exagerar mucho, para que la persona que está escuchando el audiolibro identifique perfectamente quién está hablando, si es el narrador, si es él, si es ella, sin necesidad de impostar mucho la voz. Y es posible, se puede hacer perfectamente, es una de las habilidades del narrador. Y además tiene que hacerlo en un cortísimo espacio de tiempo. Yo cuando pido casting a la gente para audiolibros, pido que escojan un texto, uno de no ficción, uno de ficción, algo por ejemplo, acercarse al género infantil, que tiene que ser todo un poco mucho más exagerado, un poco más dibujadito, ¿no? Y quiero ver diferentes registros y dentro de cada uno de los registros quiero ver diferentes personajes. Es decir, el audiolector, el narrador tiene que tener la capacidad de, pues si hay una escena en la que hay un hombre cenando y su esposa y hay un narrador, que baste decir, cariño, ¿me pasas la sal? Sí, claro, aquí la tienes, dijo ella. Y que en 3 renglones, quien lo está escuchando sepa, ese es el marido, esa es la mujer y esto lo ha dicho el narrador. Sin necesidad de hacer grandes saltos en la voz ni tener que grabar por pistas. Ahora vamos a grabar este personaje a este otro. No, no, no. Un narrador de audiolibros tiene que ser capaz de hacer eso y ayudar a la persona que lo está escuchando a entenderlo todo. Es una de las cosas. Luego, por supuesto, la lectura anticipada, tú lo has dicho muy bien antes, si no puede ser desesperante, la lectura anticipada es la técnica en la que tú tienes que ser capaz de anticiparte 1 renglón y medio, 2 renglones a lo que vas a decir para identificar las pausas. Si viene una coma, Eso si viene que un está entre punto, guiones, ¿no? si va a Entre venir comillas. una frase imposible llena de subordinadas, cómo vas a hacer la entonación de cada una de las subordinadas, ¿no? Y eso solo lo tienes si tienes lectura anticipada. Es una técnica complicada, la lectura anticipada, pero cuando un actor, una actriz Se dentro de la entrena. cabina la tiene bien agarrada, es maravilloso trabajar así. Se entrena, si no son muchas horas también de grabación y retocar. Otra vez volvemos al tema de las correcciones, ¿no? Hasta cuántas correcciones se pueden hacer en el proceso del audiolibro. ¿Cuáles son los momentos? Sería cuando termina la cabina, un primer momento, ahí. Efectivamente, durante la grabación, esto ya cada director tiene su manera de funcionar, pero durante la grabación yo soy partidario de parar al actor o la actriz, decir, esto no me gusta, vuelve a hacerlo de esta manera, o aquí te has equivocado, repetimos, tiramos para atrás, una cosa que se llama el pre-roll, le dices al técnico, tira 5 segundos para atrás, te agarro en la palabra taxi, coma, venga, vamos desde taxi, ella cogía el taxi, coma. A partir de ahí seguimos grabando y esto se hace de una manera rapidísima. Cuando el técnico, el director y el actor o la actriz tienen esa complicidad, va muy rápido. Y aún así, cuando ya se ha hecho todo ese proceso de grabación, luego en edición, esto lo hacen generalmente los técnicos de sonido, pues tienen que crear espacios. Cuando hay un doble espacio, pues hay que dejar unos 2 segundos. Tienen que igualar un poco, Eso comprimir se el crea, sonido. se agrega después, posterior. Es que los silencios, a Pensé veces sí, que era, a veces que era sí. lo que tenía que hacer el narrador. Pensé que el narrador tenía que hacer. Sí, lo normal es que el narrador tenga que hacer las pausas. Hay una manera natural de identificar las pausas. Si tú tienes un punto y aparte, tiendes a dejar medio segundo más que si tienes un punto y seguido, ¿no? Si tienes un cambio de página o un cambio de escena o un salto de capítulo, dejas un medio segundo más que en un punto y aparte. No hay que andar con la calculadora, pero sí es verdad que de una manera natural el narrador debe saber hacerlo.
Muchas veces ocurre que esos silencios no se respetan y entonces en edición pues se van colocando esos silencios adecuadamente. Hay que comprimir la voz, hay que evitar que se queden S's o N's finales, que no se escuchen, porque a veces el compresor las corta. Se escucha todo de arriba abajo, se identifican los errores y si hay que hacer un retake, se convoca al actor o la actriz y se vuelve a hacer. Increíble, se necesita un equipo, alguien escribió por acá, se necesita un equipo, sí, y si estás solito es mucho, mucho trabajo. Te quiero hacer un paralelo porque seguramente hay profesionales que nos escuchan ahora en este momento o después, esto queda guardado, que son actores de doblaje. Sí. ¿Cuál es el límite en el uso de la voz en cuanto al doblaje, a las voces? ¿Qué tan, como una película, tienen que ser más así exageradas o más naturales? ¿Cómo es el proceso de la construcción de las voces de los personajes? Y después llevártelo al plano de la locución comercial, donde las pausas hoy por hoy, viste que quedan como desdibujadas, las vamos haciendo en un tono coloquial. ¿Cuáles son, comparativamente, ¿no?, con el formato del audiolibro, aquellas cosas que tenemos que modificar o mejorar para acceder al audiolibro correctamente? Cuando tenemos ya los vicios, ¿no?, también un poco incorporados de lo que hacemos. O el locutor radial también, que tiene sus propios vicios. Son formatos muy específicos. Qué pregunta amplia. Perdón por la hora y que estoy haciendo esta pregunta tan... Mira, cada uno de los profesionales... Pero sé que la podés responder, vos sos genial. Cada uno de los profesionales de los diferentes ámbitos que vienes mencionando, pues del doblaje o de la locución radiofónica o publicitaria, viene con sus vicios, porque viene con un oficio aprendido y da un primer paso en un oficio nuevo. Por ejemplo, los actores y actrices de doblaje son sprinters. Es decir, ellos tienen el formato take. Y el take son 2, 3 renglones. A veces es simplemente un gesto, a veces son 5 renglones. Pero es una unidad en la que, en un cortísimo espacio de tiempo, ellos memorizan una frase, sienten la interpretación, la disparan, haciendo además una labor de sincro, de lip sync, haciendo una mimesis con el actor o la actriz que está en pantalla, lo sueltan y un segundo después de eso prácticamente lo han olvidado y ya piensan en el siguiente take. Son sprinters, ¿no? Son velocistas. Tenemos que tener clarísimo que el narrador de audiolibros es un corredor de fondo, es una maratón. No puedes tener esa explosividad porque a lo mejor haces un audiolibro de 12, 15 horas, que eso se traduce en 60 o 70 horas de trabajo, ¿no?, en estudio de grabación. Con lo cual, tiene que ser todo mucho más pausado, hay que ligarlo todo mucho más. No puedes tener cambios de voz ni de personaje muy acusados de un día para otro. Tienes que tener una continuidad porque tienes que facilitar que la persona que lo está escuchando sienta que está siempre en el mismo libro, en la misma historia, en el mismo mood, ¿no? Y eso, bueno, pues con diferentes takes en una serie, en una película, es más fácil que en una obra larga donde tú eres el responsable de todas las voces, ¿no?, de los narradores y de todos los personajes. Con lo cual, de momento pensamos en un maratón. Un poco lo mismo le ocurre a los locutores publicitarios. Los locutores publicitarios, y más lo que tú decías hoy en día, en 30 segundos tienes que dar toda la información posible e imaginable del producto que estás vendiendo. Generalmente los locutores publicitarios tienen una dicción prácticamente perfecta porque están acostumbrados, los radiofónicos sobre todo, hoy en día ya en la televisión pues se demandan otras voces, ¿no? Fíjate lo que pasa ahora con la publicidad, ¿no?, que lo primero que te dicen todos los creativos publicitarios es hazme esta locución pero que parezca que no eres locutor, ¿no? Es decir, se busca una naturalidad casi coloquial a la hora de hacer estos trabajos. Entonces, bueno, pues es como que has tenido que aprender un oficio para luego olvidarte completamente de él y con tus conocimimientos hacerlo como si no supieras nada de tu oficio, ¿no? Y esto... Volver a empezar. Efectivamente. Como pues el diría audiolibro acá es un una cantautor, Lerner. muy concreta. Y el audiolibro es un oficio en sí mismo. Puedes ser un excelente actor de doblaje y un pésimo narrador de audiolibros y viceversa. Puedes ser un actor de doblaje un poco menos espectacular o más mediocre y, sin embargo, ser un gran narrador de audiolibros. Y lo mismo con los locutores, con los actores de teatro o de cine pasa exactamente lo mismo. Hay actores de teatro y de cine que se han acercado al mundo de los audiolibros y se han asustado y en el tercer capítulo han levantado el teléfono y le han dicho a su representante, a su manager, no puedo con esto.
es mucho más duro de lo que yo me pensaba. Y luego es gente que hace 2 funciones de 3 horas un sábado seguidas sin problema, ¿no? Pero es... Y viceversa. Y hay actores o actrices que a lo mejor no han tenido ese éxito en el teatro o en el cine y sin embargo tienen una técnica depuradísima y da gusto trabajar con ellos en cabina porque son excelentes narradores de audiolibros. Así que es un oficio en sí mismo. Claro que sí. ¿Y conviene leer toda la obra antes, o el libro, o una parte, Para el para director, contextualizarnos, para el o director sorpresa? 100% sí. O sea, el director es inexcusable. El director lo tiene que leer 100%. En el Bien. caso del narrador, yo me gusta que lo lea y pido que lo lea. Aunque reconozco que ha habido un par de ocasiones en las que deliberadamente le he pedido al actor o la actriz que no leyera la obra. Me ha ocurrido, por ejemplo, con Nikki García, que es una actriz de voz Ah, muy sí. importante en España, Sí, que muy narra importante, prácticamente genial. toda la obra de Juan Gómez Jurado. Y ha habido un par de libros del universo Reina Roja, que lo trabajamos juntos, en los que le he pedido explícitamente que no terminara de leer la obra, por favor, porque necesito que el arco interpretativo y las situaciones con las que se va a encontrar en la obra la pillen por sorpresa. Porque si no corremos el riesgo de que ella prepare esa situación y estropeemos la sorpresa también a quien lo escucha. Entonces, pero bueno, son muy puntuales estas situaciones, ¿no? Yo sí pido a los actores y Ujú. actrices que se lo lean y cuando no quiero que sea así, levanto la mano y lo digo a tiempo. Bien. Interesante, ¿no? Toda la preparación. Hablaste hace un momentito cuando entras a cabina, bueno, tomás un break y volvés y tal vez no estás con la voz tan igual, aunque es el mismo día, pero no sé, empezás a carraspear o te sentís mal o tu voz cambió en algo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se suspende o después se limpia ese audio? ¿Cómo se trabaja con el narrador, que además debe pasar por distintos estados de ánimo? Y esto quiero que me comentes Claro, cómo es un claro. locutor en cabina, un narrador, qué estados, ¿no? Bueno, Atraviesa. lo importante es trabajar con buenos profesionales que hagan un uso correcto de la voz, que se la cuiden y cuando ocurre pues algo inesperado, una enfermedad sobrevenida o una afonía, una disfonía, se trata de apurar hasta donde se pueda. Se habla con el técnico de sonido, se comprime, se ve si se puede igualar y si no se puede igualar, se suspende la sesión sin ningún problema, se levanta la mano, se llama producción ejecutiva. Hoy no podemos narrar, probablemente mañana no podamos narrar, así que tenemos que retrasar la entrega Bien. 2, 3 días, una semana, porque el actor o la actriz no podemos poner a la Esto venta se puede, es o poner, flexible, claro, no digamos, podemos poner a disposición del más público o un menos flexible. audiolibro donde la voz del actor o la actriz esté Y bailando ya de tono, de timbre. no se puede reemplazar, No es profesional, ¿no? no es profesional. Claro, no se puede reemplazar tampoco, por eso. Y en ese caso, bueno, me imagino la contención, el acompañamiento del director, el técnico hacia el narrador que está pasando como persona, Sí, ¿no? También sí. por esa presión tan, el Esto miedo de ocurre no ser más. llamado de nuevo también, ¿no? El miedo a perder el trabajo. Sí, no, esto ocurre más, fíjate, con los que no son profesionales de la voz. Un Ah, actor, una actriz profesional de la voz no debería tener, o bueno, en un 1% de las ocasiones se puede encontrar con una situación así. Pero lo normal es que los profesionales de la voz no tengan esos problemas. Te encuentras esos problemas cuando tienes que dirigir pues, a una celebrity, a un escritor, a una escritora que están narrando su obra, pero que no tienen experiencia delante del micrófono o que no han tenido formación como narradores. Entonces, bueno, pues ahí te lo puedes encontrar, les puedes dar alguna pauta, les puedes ayudar, puedes hacer con ellos ejercicios de voz, les puedes dar una serie de recomendaciones y tratar de salvar el paso. También es verdad que la gente que escucha audiolibros, yo creo que saben diferenciar, es decir, a ver, por ejemplo, pues hice un audiolibro con Pancho Varona, ¿no? Que es un músico español que ha acompañado toda la vida a Joaquín Sabina y escribió un libro de poemas y canciones que se llamaba Pociones. Bueno, pues a lo mejor Pancho Varona no es el narrador de ay, se audiolibro, perdió. pero hará su audiolibro él, porque son canciones que ha escrito él, textos, poemas que ha escrito él, entonces el valor añadido de ese audiolibro es que lo narraba él. Entiendo que la gente que escucha ese audiolibro tiene un nivel de permisividad un poco más suave, es un poco más laxa a la hora de entender que la persona que lo está narrando no es un profesional de la voz, de la narración, ni del doblaje, ni de la interpretación.
pero está haciendo el esfuerzo de leerlo en primera persona porque es su obra. Y ese es el valor que no le puede dar un profesional de la voz, por muy No. bien que lo haga. Así que una cosa El por la placer otra, ¿no? de Claro, escuchar al ídolo, ¿no? claro, A esa persona efectivamente, que tanto querés escuchar y, bueno, leyendo su efectivamente. propia obra. ¿Te pasó alguna vez que el autor de una obra no se haya sentido conforme con el resultado de un audiolibro y hayan tenido que revisar? O que algún caso conocido, no necesariamente que te haya pasado No, puntualmente en tu trabajo. fíjate, pues creo que he tenido la suerte de no encontrarme en esa situación. Sí me he encontrado en la situación en la que un autor iba a narrar su audiolibro, empezó a narrarlo y en el segundo capítulo reculó y dijo, espera, que lo haga un profesional porque yo pensé que esto iba a ser más fácil, no estoy seguro de que esto vaya a quedar bien, mejor llamada a un actor, una actriz, dejadme escuchar un par de voces, elegimos una voz y que lo haga un profesional. Eso sí ha ocurrido y creo que esa actitud honra profundamente Claro la labor que sí. del autor. Probablemente perdemos el factor de que, bueno, pues no lo está leyendo el autor en primera persona, ¿no? Y es lo que nos gustaría, pero bueno, estamos ganando en la calidad de la audición porque lo está haciendo un profesional, ¿no? Recuerdo Claro. perfectamente, bueno, un poeta español muy joven, de una nueva generación de poetas, que se llama Holden Centeno, que escribió un libro de poemas que se llamaba Muerto de sueños, en plural, y él tuvo clarísimo que dijo, no, a mí me encantaría narrarlo, pero no soy un buen narrador, así que elegir a un profesional que lo haga y hacerlo con él. Ole Holden, ¿no? O sea, perfectamente. Y de hecho, la obra quedó Y bastante bien. te consulto, ¿el autor sí tiene acceso a ir escuchando los resultados, o sea, cómo va quedando parte del trabajo o se le presenta completo al final? En el caso de las novedades y de los simultáneos que llamamos nosotros, sí. Es decir, cuando hay un autor que firma su contrato editorial y entrega la obra a la editorial, y lo hace en este momento, él ya firma que su audio, o sea, que su libro va a salir en formato papel, en formato ebook electrónico y también en formato audiolibro, si es el caso, ¿no? Entonces, con este tipo de autores, por supuesto, se les notifica que se va a hacer la versión audiolibro. En muchas ocasiones, pues hace poco he dirigido el libro 16 notas para Risto Mejide, que es un presentador y comunicador y periodista español también, y escritor, y él, bueno, tuvo ocasión de escuchar varias voces, de elegir, mira, pues para este personaje me gusta para este personaje me gusta esta otra voz de esta chica y tal, y él participó en el casting, ¿no? El propio Juan Gómez Jurado lo hacía así también. Entonces, de alguna manera, se implican en la grabación del audiolibro. Eso ocurre con las novedades, obviamente con el catálogo no. Con los libros de catálogo o con los libros de autores extranjeros, pues yo qué sé, yo he narrado muchísima novela negra italiana y dudo mucho que alguien, pues a Mancini o a Camilleri le presentaran mi voz para saber si le gustaba o no que yo hiciera el comisario Montalbano, pero bueno, pues supongo que a lo mejor en Italia sí, pero en el resto de países cada actor pues es una responsabilidad del editor, de la editorial local y del productor ejecutivo de audio. Y ahí dudo que tengan algo que decir, la verdad. Hablamos de un equipo de profesionales y la pregunta es si hay conversaciones previas a todo esto con el autor, con el narrador, con el técnico, si el director entabla esa relación directa con el narrador para puntuar exactamente lo que necesita para esta obra, ¿no? Que va a comenzar a grabar. Pues de nuevo, Viviana, en ocasiones sí y en ocasiones no. Lo ideal sería que siempre ocurriera así. De hecho, te puedo comentar que en algunos casos incluso se tiene una amistad personal con el autor, ¿no? O sea, yo pues he narrado mucha obra de Miquel Santiago, que es un autor de thriller, de novela negra y policía que hay de misterio en España, y nos hemos acabado haciendo colegas, ¿no? Entonces ya levantas el teléfono, oye, Miquel, aquí resulta que pone de Abruac. Tú que eres vasco, ¿es de Abruac, o de Abruac? Pues no, hombre, no, por toda esta cita, o sea, hablas directamente con el director y ya te dice cómo tiene que Claro. ser, ¿no? Pero bueno, no siempre es posible. Nos encantaría que todos los autores de libros se implicaran directamente en el audiolibro. Desde luego el director con el actor o la actriz sí debe hacerlo, sí debe hacerlo. Es decir, no se empieza una sesión de grabación con el técnico esperando, el director esperando, llega el actor o la actriz, se mete en la cabina y rec. No. Se hace una charla antes, se habla del mood que debe tener la obra, se charla un poco de cómo debe hacerse cada personaje, se anticipan posibles problemas,
y luego uno empieza a grabar. Pero sí, el briefing previo ayuda mucho. Y la puntualidad también, ¿no? En este tipo de trabajos. Bueno, son tantas horas. La puntualidad. Yo soy un maniático de eso, pero... lo obvio, pero sí. Claro, yo soy un maniático de eso. ¿Sabes lo que pasa? Que la grabación de audiolibros va por ratios. Es decir, las jornadas de trabajo, nosotros generalmente funcionamos con jornadas de 4 horas. Jornadas de 4 horas en las que se dan 5 o 10 minutos de descanso en el medio y se tira millas. Es decir, a lo mejor tienes que estar 2 horas narrando audiolibro, descansas 5 o 10 minutos, te metes en cabina y otras 2 horas seguidas. Eso es muy fuerte. Pero claro, por otro lado, tienes un cliente, estás pagando un estudio, el libro se tiene que entregar tal día, tú tienes que cumplir un planning de grabación y no puedes alargar sin edie las grabaciones, ni puedes esperar que el actor o la actriz o el director lleguen media hora tarde. No. O sea, es un trabajo serio, hay que estar puntuales, hay que traer la voz cuidada, hay que haber descansado y tienes que ser capaz de tus 2 horas de narración, descansar tranquilamente. Oye, se pueden pactar los descansos, ¿eh? Puedes decir, mira, tenemos 4 horas, pues vamos a parar a la hora y media, a la hora y media y a la hora, ¿te parece? Vale, pues se puede hacer así. Genial, se puede pautar. Se puede sí, pautar. Porque si no, el quien está escuchando decir, terrible, claro, son tantas horas, ¿no? Requiere un entrenamiento. Claro, y también depende de la obra, ¿no? Claro, hay obras muy largas también. Claro, estás leyendo a lo mejor un ensayo o estás leyendo algo de tipo documental, histórico, y probablemente puedas tirar más horas, pero si estás narrando una novela de terror, a lo mejor 2 horas seguidas, descansar 5 minutos es terrible, ¿no? Entonces, depende de la obra. Al final, el flujo de trabajo te lo va diciendo la sesión en la que estás. Y Javier, ¿es rentable este tipo de trabajo? ¿Podés vivir de grabaciones de audiolibros? ¿Hay trabajo en el mercado? Fundamentalmente eso. Si está bien pago, momento, ¿no? Para ser sinceros, solo te puedo hablar de España, que es el mercado que yo conozco y en el que me muevo, ¿no? Claro. Hay muy poquita gente a día de hoy pensando en técnicos, directores y actores, actrices. No hablo de ejecutivos de editoriales. Pero digamos que el personal artístico que crea el contenido, hoy en día es complicado vivir única y exclusivamente del audiolibro. Yo a lo mejor he trabajado con 50, 60 profesionales, de los cuales, pues a lo mejor 2 o 3 viven exclusivamente de los audiolibros. El resto lo hacen compatible con el doblaje, con el teatro, con la televisión, con otras profesiones. Eso es así, a día de hoy. Es así. Probablemente pues en Estados Unidos sí haya gente que sea exclusivamente se dedique a los audiolibros, o en el Reino Unido, no lo sé. Desde luego en España de momento todavía creo que no. Igual hay un tarifario, ustedes tienen en su asociación en España, ¿tienen el tarifario para audiolibros, por ejemplo, este formato? No, hay una tarifa no escrita, pero que, bueno, que más o menos sabemos todos, pero luego cada uno tiene su caché, cada uno tiene su tarifa y es dueño de negociarla con los clientes, y luego cada cliente ofrece unas condiciones de trabajo distintas. Es decir, yo no tengo las mismas condiciones cuando trabajo para Penguin que cuando trabajo para Planeta, que cuando trabajo para Audible. Es decir, con cada cliente... Están las negociaciones. Eso es. Porque sí es verdad, y aquí has tocado un tema importante, Viviana, los audiolibros es una industria que pretende ser regulada, en este caso, por ejemplo, por ADOMA, que es el Sindicato de Actores de Madrid, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? Entonces, se considera que el actor y el director de audiolibros es un trabajador por cuenta ajena que debe ser contratado por una obra, debe ser dado de alta en Seguridad Social y debe tener una nómina, ¿no? Esto, sobre la teoría, sobre el papel, está muy bien y sería lo ideal, ¿no? Nos ajustamos a un convenio que regula esto. La realidad es que eso ocurre en un 5% de las ocasiones. En el 95% de las ocasiones, este trabajo lo hacen profesionales autónomos independientes que negocian sus condiciones y que facturan su trabajo. Entonces, no digo que lo ideal no sea el primer modelo, y yo lucharé para que eso llegue a ser una realidad. Pero lo que ocurre hoy en día... Pero en la práctica, claro. En la práctica, en la realidad, no es así. En la práctica, a día de hoy, los principales proveedores de contenido en audiolibro buscan profesionales autónomos, negocian con ellos una tarifa, pagan un trabajo, un encargo de una obra, un libro completo o concreto, y al día siguiente hablamos de lo demás. Es así.
¿Y qué es lo que más se graba? ¿Qué género? Todos. Te puedo decir que ¿Todos? todos, ¿eh? De verdad que Ah, sí. qué O bien. sea, me ¿No es que hay encantaría. un público más No, para no, la no. ciencia ficción o para Absolutamente, policiales, que sea más absolutamente de todo. O atractivo? sea, No. de todo de lo antiguo y de todo de lo que sale hoy en día. Igual un día estás en cabina narrando un libro de dietas saludables y vida healthy, y al día siguiente estás narrando una novela policíaca de catálogo de John Grisham, y al día siguiente estás haciendo teatro clásico. De verdad. Maravilloso. Y eso es una de las maravillas de este trabajo, es ese, ¿no? O sea, poder meterte en todos esos Y te tengo que ambientes. preguntar esto, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Alcanzará? Bueno, ¿Qué se sabe de esto en el mundo del audiolibro? Porque en lo sí, demás estamos desesperados por generar un marco legal, por supuesto, pero te claro. tengo que preguntar. No, era obvio que me tenías que preguntar y yo tenía que Te tener una tenía que respuesta preguntar. preparada. No, Es a duro ver, porque, bueno, nos alcanza a todos, la inteligencia artificial ya está, se queda. absolutamente, ¿Qué es lo sí. que pasa en el mundo del audiolibro? Bueno, el audiolibro se va a ver afectado en diferentes niveles, eh, con un espacio de tiempo separado entre unos problemas y otros. Quiero decir, primero va a afectar a las obras que se leen solo en primera persona, de puro ensayo filosófico o documental, en los que hay un solo narrador, que no tiene diferentes personajes. Y bueno, eso hoy en día ya se está haciendo y es muy vulnerable ese tipo de género, porque es muy fácil que la inteligencia artificial alcance a hacerlo tan bien o mejor que un actor en ese sentido, ¿no? Empieza a encontrar dificultades cuando hablamos, primero a lo mejor, de repartos corales, de hombres, mujeres, niños, ancianos, de diferentes tipos de voz, de intensidad interpretativa. Ahí es donde la inteligencia artificial empieza todavía a renquear, todavía, o sea, es cuestión de años que esto lo puedan hacer de maravilla, ¿no? Y bueno, pues por ahí digamos que podríamos estar todavía un poco tranquilos, porque es verdad que por lo menos en castellano, a día de hoy todavía la inteligencia artificial no es capaz de replicar la intensidad interpretativa de un guión, de unos personajes que están discutiendo, que están con una intensidad interpretativa fuerte. Eso la inteligencia artificial todavía no lo puede replicar, pero lo hará en breve. Con lo cual, ¿qué es lo que Claro, queremos sí. hacer? Lo que queremos hacer no es ponerle puertas al campo. Esto está aquí y se va a quedar. Lo que sí queremos hacer es que el marco legal no llegue 6 o 7 años tarde. Llegue cuando Por tenga que favor. llegar. Si puede ser antes de que termine este año, va a ser imposible, pero si puede ser en 2024, es decir, que podamos crear un sello de calidad, Viviana. Que el audiolector sepa que si ha pagado una cantidad de dinero por escuchar un audiolibro, sepa si ese audiolibro lo ha hecho un robot, una inteligencia artificial, o lo ha hecho un equipo de 3 personas trabajando durante un mes, y lo ha hecho un actor, un técnico de sonido, un director, se ha hecho una revisión, ¿vale? Entonces, si yo estoy pagando, pongamos por caso, 21 euros por escuchar un audiolibro, quiero saber que eso lo ha hecho un actor, una actriz, un director, un narrador, un productor ejecutivo y un técnico de sonido. Y quiero ese sello de calidad. Y estaré encantado de pagar esos 21 euros por ese audiolibro. Pero si eso lo ha hecho de manera automática una máquina en 3 horas, que es lo que dura el audiolibro, no quiero pagar 21 euros. ¿Está claro? O sea, quiero Claro, pagar mucho menos. claro que sí. Porque a lo mejor me encuentro cosas que están mucho más frías o que no me gustan o que no las entiendo. Incluso aunque fuera perfecto, no me parece ético pagar esa cantidad por escuchar un audiolibro. Entonces, aquí en España decimos, si esto es queso manchego, quiero ver el sello, ¿no? Entonces, ¿estoy comiendo Claro. queso manchego? Sí, porque tengo un sello que lo certifica. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Ojalá lo podamos conseguir. Ojalá, sí, sí, el marco que regule todo esto. Y Eso es. después la diferencia que indicas con lo interpretativo, que es donde seguir formándonos en esa área, ¿no? Para poder, que es donde aún porque va evolucionando, por supuesto, la tecnología Claro, avanza claro. rapidísimo. Pero esto de alcanzar la memoria, digo yo, la memoria del otro, ¿no? Es todo un sistema neuronal que se te viene cuando escuchás esa voz, te identificás y justamente como el cerebro no diferencia este momento entre pasado y presente, se te vienen muchas cosas Sí. y es tan lindo escuchar audiolibros por todo eso y tener la habilidad, ¿no? de emocionar. Eh, Antes habías comentado como director cómo seleccionás las voces. ¿Tenés un banco de voces? ¿Recibís demos?
Bueno, antes participaba más activamente en los castings de los audiolibros que dirigía. Hoy en día es más una cuestión del productor o la productora ejecutiva. Generalmente, a veces incluso del autor del audiolibro, ¿no? O sea, del autor del libro, quiero decir. A veces los mismos autores proponen un actor o una actriz. Si eso no es así, las editoriales son las que proponen el narrador o la narradora del audiolibro. Y a veces es verdad que ocurre que te dicen, oye, tenemos que sacar adelante este libro de catálogo o esta novedad de tal autor. ¿Quién se te ocurre que lo podría hacer bien? Y ahí, pues, evidentemente, cada director, pues, tenemos un pequeño banco de voces. Sí hemos recibido demos, pero tenemos un pequeño banco de voces que, pues mira, yo creo que esto lo podría hacer bien tal actor, tal actriz, o aquí creo que estaría bien plantear, pues, un par de ellos y que lo hagan un chico y una chica, o yo qué sé. A veces sí, pero ya te digo, antes participaba más en los castings, últimamente es más una labor, y entiendo que además así debe ser, del productor ejecutivo y del editor de la editorial, ¿no? Que te proponen las voces. Y en caso de enviar un demo, se le envía a las productoras, se le envía al director, que tiene que tener estos estilos que habías marcado, los géneros, ¿no? Un poco de infantil, un poco algo académico. ¿Cuánto debe durar aproximadamente? Mi consejo para quien quiera hacer una demo para audiolibro sería, elige 3, 4 textos que sean muy diferentes entre sí. Elige algo de ficción o elige 2 cosas de ficción. Una que sea un poco oscura, que sea algo thriller o novela negra o que tenga un tono más serio, y otra que sea más brillante, que sea algo de comedia, o, ¿vale? Para ver esos 2 registros. Y luego elige algo que sea no ficción, es decir, elige pues un ensayo filosófico o un libro divulgativo de lo que sea, y luego elige algún género un poco más extremo. Por ejemplo, yo propongo el infantil porque es muy explícito y requiere unas habilidades muy concretas, ¿no? Entonces, pues a ver, ser un buen narrador de género infantil es muy difícil, muy complicado, y quien tiene esa habilidad, pues tiene mucho terreno ganado. Entonces, elige esos 4 textos y escoge fragmentos, preferiblemente que no sean más largos de 2 o 3 minutos. Tú piensas que al final hay un director así dándole al skip, al Claro. play, al stop. No, además que nos escuche. Y no quiere pasar 20 minutos ni media hora escuchando cada demo, ¿no? Probablemente porque no puede y no tiene el tiempo. Entonces, ¿Y cuánto es el tiempo por el que el director se puede dar cuenta o el productor que esa es la voz? más allá de cuánto el tiempo, el fragmento que se haya elegido de la obra. Lo que decía antes. Ajá. Si, por ejemplo, se elige ficción, no me hagas solo el narrador. No me hagas un párrafo inicial con un solo narrador. No, porque en esa obra de ficción te vas a encontrar con un personaje muy oscuro, con un personaje muy inocente, con un anciano, con un niño. Entonces, elígeme un fragmento en el que por lo menos haya 3 registros diferentes dentro de ese texto. Que haya un narrador y que haya al menos 2 personajes. Es decir, Genial. vete a los fragmentos en los que veas diálogo y narrador. Y La elige selección del un par de material tiene que minutos de ser esa obra. buena. Y esto vale para la comedia, para el género negro, para el infantil, obviamente para el divulgativo no, porque lo normal es que en ese caso sea un solo narrador, una sola narradora quien hace la obra, pero también requiere un tipo de lenguaje, un tipo de inflexiones y de pronunciaciones y de entonaciones muy propias de la no ficción, ¿no? Entonces, esos 4, no más de 2 minutos, y en aquellos que sean de ficción, elegir 2 o 3 personajes, es lo que yo recomiendo que se debería mandar para tener una buena demo. Genial, todo lo que nos contás, Javier. Acá Patricio Fernández dice, la inteligencia artificial nunca alcanzará la emoción que transmite un actor, una actriz, en definitiva el ser humano. Sí, estábamos justamente hablando Ojalá, de eso, gracias Viviana y por Patricio, participar. ojalá Ojalá, fuera así, sí, pero mira, estamos todos en... Sí, tratamos de ser optimistas y de seguir apostando a la capacitación, a la interpretación y al trabajo, pero creo que lo que nos va a amparar es el marco legal, indudablemente. claro, Hay que trabajar y unirse sí. para que eso ocurra. Yo recomiendo que no nos confiemos en el sentido de decir lo que comenta el amigo Patricio, ¿no? La inteligencia artificial nunca lo va a poder igualar. Yo pensaba lo mismo de los sonidos de baterías y de los sonidos de orquestas que hacían los sintetizadores en los 80, y me temo que hoy en día nos metemos en salas de cine donde nos comemos bandas sonoras que nosotros creemos que están grabadas por una orquesta de 120 músicos y es un tipo con un teclado. Lo que pasa es que la calidad de los samplers hoy en día y la calidad de las dinámicas de la interpretación musical
ha evolucionado de manera brutal, con lo cual, hacedme caso, vamos a pensar lo peor. Vamos a pensar que la inteligencia artificial probablemente va a poder hacer prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar. Yo prefiero pensar de esta manera, insisto. La manera de cuidarnos es, pongamos un sello de calidad. Si esto lo han hecho personas, que la gente lo sepa. Y si lo ha hecho una máquina, que me parece perfectamente lícito y es legal, pero que se sepa. Esto lo ha hecho una máquina, por lo tanto, tienes que saber que a lo mejor no tienes que pagar lo que están pidiendo que pagues. Claro, tiene que ser transparente, genuino, y el cliente tiene que tener también la posibilidad de elegir, de tomar la decisión de qué quiere, ¿no? Javier, te voy a dejar que descanses, pero antes, tu mejor trabajo como director, ese que te dio como narrador y como director, que te dio satisfacción, ¿no? Que decís, hoy esto es el logro, realmente me siento feliz con este trabajo. ¿Y qué sentiste también? ¿Qué sentiste? Porque feliz lo puse yo, pero ¿qué sentiste vos, Javier? Bueno, claro, me pides que elija uno y he hecho muchos y me da mucha penita, ¿no? Pero bueno, a ver, por ser ecuánime. A ver, probablemente la primera vez que dirigí a Nicky García en el libro Reina Roja de Juan Gómez Jurado fue mágico porque yo por entonces no había dirigido tanto y ella directamente era la primera vez en su vida que hacía un audiolibro, ¿no? Y sin embargo fue el audiolibro más vendido y más escuchado durante 2 años en España, ¿no? Primero porque la obra es magistral, Reina Roja es una obra de arte del thriller en castellano, y segundo porque Nicky es una actriz absolutamente fantástica y fuera de cualquier duda. Y bueno, pues fue maravilloso trabajar con ella. Entonces, como director, probablemente eso. Y como narrador, pues me voy a quedar, aunque probablemente no sea el mejor trabajo de todos, ¿no? Pero me voy a quedar con la primera novela negra que narré de Miquel Santiago, que se llamaba La isla de las últimas voces, que es una novela medio thriller, tiene un concepto de terror sobrenatural. A mí me encanta el género de terror, o sea, me pierde, soy un fanático. Y entonces La isla de las últimas voces tenía de todo un poco y fue uno de los primeros audiolibros que narré. Entonces, para mí también todo era nuevo y pude conocer al autor y estuvimos juntos en el estudio, entonces le tengo un especial cariño a ese, como narrador, a La isla de las últimas voces. En tu carrera, en tu proyección personal, también sé que brindas capacitaciones. ¿Cuál es tu sentir respecto de la elección que has hecho todos estos años, tu trayectoria en audiolibros, dirigiendo, como locutor? Bueno, sobre todo imparto cursos de industria musical, porque aparte de la narración y la dirección y el doblaje y la locución y tal, pues me ganó la vida trabajando con artistas, ¿no? Discográfica y editorialmente. Entonces, doy bastantes cursos para diferentes instituciones sobre industria musical. Pues llevo toda mi vida trabajando ahí, ¿no? Así que, pues a ver, tengo una vocación docente, no la puedo evitar. Hay gente que no la tiene, ¿eh? Hay profesionales estupendos que no tienen ninguna necesidad de compartir sus conocimientos con alumnos. Yo sí la tengo, por lo que sea, no sé, sí, porque fui monitor en grupos scout de joven y entonces se me quedó eso de la educación, de la docencia, así que lo tengo y es una labor que cada vez me gusta más, además, o sea que la disfruto muchísimo. ¿Te gusta compartir los conocimientos que son para eso, en definitiva? Dice María José, a Porto se le da todo bien. No, genial. Ojalá. Sí, pero hay que dedicarse, para que le vaya todo bien, hay que ser disciplinado, dedicarse, ampliar el abanico, ¿no? No es lo único que haces, o sea, mostrás un montón de cosas que hace Javier, y sos un ejemplo realmente a seguir, un referente para tener en cuenta todo lo que se puede hacer en esta carrera maravillosa de la voz profesional. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes para la formación de la industria musical, que también se destina esta página, sitio web, a cantantes, a profesionales de la voz? Comentanos, porque puede ser muy, muy interesante que te puedan contactar. Bueno, ¿Y cuál es algún contenido que nos puedas anticipar, por ejemplo, de la industria musical? Mi cuenta de Instagram ya la tenéis aquí, o sea que a través de privados de Instagram, pues intento responder a todo lo que me llega, obviamente no puedo. En cuanto a la industria musical, sobre todo me ocupo de formar a futuros ejecutivos, de gente que va a trabajar en la industria musical, no específicamente cantantes ni artistas, es decir, no soy
no soy coach vocal de cantantes, ni mucho menos. ¿Tenés formación en canto? ¿Algo leí? Sí, Por ahí sí, tengo formación en tenés una canto. Bueno, he formación cantado muchos canto años en un lírico. coro en Sí. España, en la cuerda de bajos y barítonos y tal, y puedo leer un pentagrama, y eso no hay problema, pero no me dedico a la formación musical, o sea, no formo músicos ni cantantes. He trabajado y sigo trabajando como AR, que es una profesión, bueno, es el departamento artístico de las compañías discográficas y también editoriales, y trabajo con artistas, pero más en el concepto de la creación artística de sus discos, de sus canciones, de sus videoclips, de su propuesta artística. Pero no soy profesor de música, ni vocal coach, ni nada de eso. Es decir, formo futuros Vas a la profesionales producción. de la industria de la música, eso sí. Exacto. Dice Triana, bravo Portu, yo quiero que me dirijas. Anabel dice, el mejor profesional que hay. Bueno, cuántas flores, Bueno, bien merecidas, Anabel es Javier. amiga, Anabel es amiga, ya la llamaré yo luego. Hola, Ani. No te pregunté si tenés algún referente respecto del audiolibro, que es el tema de hoy, algún referente a lo largo de tu trayectoria, de tu formación, y si es conveniente tenerlo, se te puede pegar el estilo. No sé si es que hay que encontrar un estilo en esto o nada que ver. Bueno, como te Forma decía, parte de la creatividad. no, como te decía, es una profesión, por lo menos en España, es una profesión muy, muy nueva. Casi podría decir que este curso de directores que hicimos con Penguin Random House hará 6 años y medio, era el primer curso que se hacía en España, con lo cual era complicado tener referentes previos porque no era una profesión que existiera como tal. Se habían hecho muchos audiolibros, por ejemplo, la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos en España, hacía audiolibros para invidentes, pero bueno, eran un tipo de audiolibros que eran pues muy asépticos, muy al final ellos querían escucharlo de esa manera. Pero la profesión del director y el narrador de audiolibros como tal es muy nueva, con lo cual es complicado tener referentes. Sí tengo grandes profesionales a los que admiro profundamente, con los que trabajo y que envidio, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, mi compañera Sol de la Barrera, que es una extraordinaria narradora de audiolibros, una directora ejemplar y además tengo muchísima suerte porque trabajamos mucho juntos. A veces la dirijo yo a ella, pues por ejemplo, toda la saga Amanda Black de infantiles, también de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes. Yo dirijo a Sol de la Barrera, que ella es la actriz, y en otras muchas ocasiones me dirige ella a mí, ¿no? Aquel de La Isla de las Últimas Voces Lo me dirigió ella a último, mí. Javier. Con lo cual, El- ¿se me escucha? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora sí? Se perdió un poquito la conexión, no sé si me escuchás ahí, Javier. Vale, no sé si me habrán dejado de escuchar. Si no, ¿Escuchás? quiero decir que tengo referentes. Ahí está. Trabajo y con la. Vamos. Pero Hay referentes un previos, pequeño delay. sinceramente, no tengo. No tengo porque es que no era una profesión que fuera conocida en España. Um, Hola, Javier, ¿me escuchás? te escucho Porque perfecto. hay un delay. Yo te escucho. A ver si logramos reconectar. Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Ahora? Sí, Sí, sí. perdón. La última parte quedó un poquito, alguien que te dirigió, ve ahí Sí, no. se colgó internet. Quería decir, Perdón. no tengo tantos referentes previos, pero sí profesionales con los que trabajo habitualmente. Por ejemplo, la actriz. No, ahora sí te veo Ujú. congelada, ya no sé Bueno, si se me está escuchando. me ves congelada porque estamos teniendo un problemita Bueno, de internet. vaya. Bueno, Bueno, Javier, ¿me estás escuchando? Te quiero despedir bien, por si esto se corta. te escucho perfectamente, Quiero Viviana. agradecer, sí, espero que haya quedado grabado porque a veces aunque hay delay, te escucha, después te escucharé bien porque el delay este hizo que, bueno, que tuvimos un percance. Vale. Quiero agradecerle a todos los que se sumaron, agradecerte a vos, Javier, por este tiempo, que ya tenemos, ¿qué hora es? 11:12 Sí, falta un de minutito la para las noche, 12 en España. Aquí para las cambiamos 12. de día en un minuto. Quiero agradecerte mucho, un placer conocerte, todo lo que compartís, que es maravilloso, y por mi experiencia quise también que abrir el juego que todos pudieran escucharte. Bueno, Sos una persona maravillosa y espero volver a verte en algún momento y si no te seguiré en las redes. Pero un placer siempre escucharte. pues ojalá sí, Gracias. Viviana. Lo mismo te digo y muchas gracias por poner en marcha esta iniciativa de mi producto La Voz y por sacar adelante estas entrevistas y este programa y este contenido que creo que, bueno, para los profesionales del medio pues es muy valioso. Muchas gracias por haberme invitado, muy contento.
Muchas gracias, Javier. Un beso enorme a toda la gente de España y a todos los que estuvieron ahí en el Congreso, que tenés seguidores, seguramente están mirando. Gracias a todos, gracias Carlos, María José y a todos los que hicieron comentarios. Gracias. Chao. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Chao.